Amigos, ya estamos de regreso en No se diga más. Como mencionaba Alex antes de irnos a la pausa, ya está con nosotros en cabina Antonio Siriaco, economista y vicedecano de la Facultad de Economía de la UAS, con quien estaremos conversando sobre el caso Banca América, desmenuzando todos estos tecnicismos de este caso que ha causado revuelo en el sistema bancario. Bienvenido. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación a su tan escuchado programa, No se diga más, un toque muy caribeño. Y nada, estamos a la disposición de ustedes sobre cualquier pregunta, ¿verdad? Sobre la economía dominicana. Sí, don Antonio, la primera pregunta que yo le haría es, ¿cuándo una institución financiera es objeto de una medida como esta de Banca América, en la que la Superintendencia de Bancos decide no solamente intervenirlo, sino decide también su disolución? Bueno, hay una serie de indicadores importantes que se rigen en el sector financiero que en ese sentido, cuando los parámetros no superan ese umbral, entonces las instituciones financieras comienzan a tener dificultades. Por ejemplo, la tasa de morosidad se calcula dentro de la cartera vigente que tiene una entidad financiera, cuáles aquellos montos de préstamos que tienen dificultad para ser cobrados. Entonces, hay estándares específicos y en la medida que esos estándares, en este caso esa tasa sea muy baja, en ese sentido es un buen indicador. Por ejemplo, el sistema financiero en la República Dominicana, en sentido general, es muy sano. Por ejemplo, con una tasa de morosidad de 1.3 es muy baja. Eso significa que obviamente los bancos están en capacidad de responderles a sus clientes cuando vayan a pedir su dinero. Entonces eso es un elemento importante. Eso no, en este caso, no era el caso de Banca América. Banca América tenía dificultades desde el año 2014 y se venían acumulando problemas de incrementos incluso de déficit. Un banco no puede estar presentando todos los años pérdidas porque algún problema debe tener. Entonces, todas las auditorías por organismos competentes, incluso firmas de auditoría externa, presentaban esa situación, esos indicadores. Casi siempre no se dan al público porque hay ahorrantes, personas que tienen su dinero allí, hay otros que quizás están en disposición de incorporar más recursos allí, y todo eso siempre se maneja con mucha discreción por el hecho de que hay que evitar corridas. Muchas veces los bancos pueden tener recursos invertidos en otros bancos, incluso en instrumentos financieros, como ocurrió en la República Dominicana en el año 2003 con la quiebra de Baninter, que era un banco muy grande, el tamaño era muy grande, sus activos representaban un porcentaje importante dentro del total de activos financieros en la banca o en el sistema financiero. En este caso, por ejemplo, Banca América es un componente marginal dentro de la estructura de los activos del sistema financiero en la República Dominicana. Es apenas menos del 1%, 0.12, 0.13%. Incluso la cantidad de cuentas en ese sentido también con respecto al total del sistema financiero también es marginal porque es muy baja. Los rankings de los bancos comerciales, por ejemplo, Banca América ocupaba un lugar bastante lejano porque era un banco pequeño con respecto a el sector financiero. Aquí hay que decir lo siguiente, el sistema financiero en la República Dominicana está concentrado. Más del 80% realmente de los activos de todo el sistema financiero recae sobre 3 bancos, ¿verdad? Y no voy a decir sus nombres, pero todos lo conocemos. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la medida que Banca América iba acumulando pérdidas, que ya iban casi por los 700 millones de pesos, yo creo que eso no es sano para una entidad financiera. Y incluso cuando tú comparas el sistema financiero en la República Dominicana con el resto de los países de tamaños parecidos, de la República Dominicana, de Centroamérica,
Nosotros tenemos buenos indicadores. Por ejemplo, el famoso ROE, que es rendimiento por el patrimonio, sobre patrimonio o sobre los activos, son porcentajes están en los estándares de todo el sistema financiero a nivel de la región. Y entonces yo creo que también se le dio un periodo a Banca América, y eso generalmente lo hace la superintendencia de banco. Antes de tomar una decisión se le da un periodo de reestructuración. Y si no pudo hacerlo, es obvio que entonces ahí tiene que proceder. Porque dentro de un conjunto de organizaciones, si tú tienes un elemento que te hace ruido y no hay más posibilidad de que pueda reestructurarse, entonces se procede a su liquidación. Claro, hay situaciones que luego de oposición, tengo entendido que los funcionarios y algunos funcionarios de Banca América van a recurrir a la justicia. Todo eso en cierta manera puede retrasar el proceso de liquidación de los activos, porque uno de los elementos importantes de ese banco, y eso es bueno, vamos a decir, para todos aquellos que tenían ahorro, que la misma ley permite, sobre la base de los contingentes, pagar hasta 1.800.000. Sí. Y el 98% de los ahorrantes estaban en esa situación. Por lo tanto, aquellos que estaban con porcentajes de depósito mucho mayores, entonces todo eso se cubre, esa diferencia, con toda la liquidación que se hace de los bancos. Entonces, claro, si hay un proceso judicial, eso significa que todo ese proceso, esa situación se llevará tiempo. Incluso, por ejemplo, todavía estamos en un proceso de liquidación de muchos activos del Banco Operavia, que fue una situación que se presentó. Sí. Entonces yo creo que en sentido general, y lo reitero, dentro del conglomerado del sistema, la situación de Banca América es una situación de carácter marginal. Cuando la Superintendencia de Bancos interviene una entidad bancaria de este modo, ¿qué ocurre a lo interno de la entidad? ¿Quién empieza a dirigir? ¿Quién es la cabeza? ¿Cómo es el funcionamiento? No, obviamente que ya a partir de allí la misma superintendencia se hace cargo y se crean comisiones particulares. Por ejemplo, hasta se crean instituciones que son instituciones liquidadoras del banco que asumen ese proceso, como ocurrió con el Banco Baninter, que el Banco Central asumió el proceso de liquidación. Por el tamaño del banco tuvo que crear una institución que, con una estructura, con incluso algunos funcionarios vinculantes con el banco, que se encargaban de esos procesos de liquidación, porque se llevan tiempo, porque hay situaciones judiciales. Tú tienes que poner abogados, tienes que poner ahí gente experta en finanzas, tienes que poner auditores que vayan básicamente conciliando cuentas, porque no es un proceso tampoco automático, es un proceso que se lleva un tiempo y tú tienes que tener un personal especializado. De manera que ya hay toda una especie de protocolo establecido que lo establece la Superintendencia de Bancos como el organismo regulador. De manera que, y en el caso de la República Dominicana tenemos experiencia sobrada por situaciones que se han dado de tamaños pequeños, ¿verdad? Pero también de tamaños muy grandes que le han hecho mucho impacto y mucho daño a la economía. Don Antonio, en el caso de los empleados de una institución financiera que es intervenida y que la superintendencia ha determinado su liquidación, ¿qué ocurre con ellos? Ellos, o sea, los empleados, desde ese mismo momento que se anuncia la medida, ¿ya pierden su empleo o son personas que tienen que seguir estando allí hasta que la superintendencia lo determine? Bueno, porque hay un procedimiento también, porque hay cuentas. Uh-huh. Y hay incluso cuentas de esos bancos en liquidación que pueden ser asumidas por otros bancos. ¿Qué ocurre? Bueno, que sencillamente hay un personal que si tú lo liquidas y le pagas su liquidación, sencillamente, como decimos nosotros, hasta ahí llegaste y te tienes que buscar un empleo. Porque, claro, cuando tú desvinculas a un empleado, tiene que cumplir con todo el protocolo del Código de Trabajo. Pero eso quiere decir que entonces Banca América como empresa que tiene una serie de empleados, claro. Ellos siguen operando, o sea, ellos están en capacidad
en este momento de liquidar a todo el personal que quieran liquidar. Todo pueden hacerlo. Sí, claro. Ellos no están en este momento de manos atadas. No. Hay que proceder y pagarle su liquidación a cada uno de esos empleados. Eso es así. Tú no lo vas sencillamente a dejar en el aire, porque también está sujeto a situaciones incluso de legales. Pero esa es la realidad. Hay que cumplir con el código laboral en la República Dominicana en ese aspecto. Para que esto pase a un estadio legal, ¿verdad? En términos penales, luego de que haya una investigación, ¿esta investigación es una investigación que ya debe tener algún recorrido o ahora es que empiezan a investigar si hubo algún tipo de manejo irregular de ese dinero? ¿Cómo funciona eso? Bueno, eso depende de la naturaleza y las características de cada uno de los, ¿verdad? De las situaciones. Tengo entendido que en el caso, por ejemplo, de Banca América, hay toda una investigación que viene incluso desde Panamá, entonces, y acusaciones. Entonces, todo eso se comienza a investigar y incluso también hay organismos, vamos a decir, de seguridad que comienzan previo a investigar situaciones que nosotros desconocemos y luego eso se presenta y se hace público. En el caso, por ejemplo, del banco Baninter, hubo una situación que había una especie de empresa offshore y muchos de los recursos que el Banco Central le facilitaba como un mecanismo de reestructuración, entonces iban a otro tipo de banco fuera del país y entonces todo eso ya hay una vinculación de lavado de activos, una serie de cosas, pero todo eso va a depender de la naturaleza misma del banco. Claro que hay situaciones que quizá yo desconozco, nosotros desconocemos, pero que hay una investigación previa de los directivos del banco, que eso de una forma u otra parece que venía. Don Antonio, usted es académico, ¿verdad? Usted da clases, por supuesto. Claro, usted es vicedecano de la Facultad de Economía. Vamos a hablar en términos didácticos a la gente. Claro. Si, por ejemplo, yo tengo un dinero, qué sé yo, 300,000 pesos, y quiero colocarlos en un banco, por lo menos una cuenta de ahorro, ¿verdad? Quiero entrar al sistema bancario. Y resulta que a mí no me gustan los bancos muy grandes porque mucha burocracia, mucha gente. ¿Cómo identifico yo a un banco pequeño que sea confiable y que no me vaya a pasar como le está pasando hoy día a los ahorristas de Banca América? Mira, déjame decirte lo siguiente. Tradicionalmente los bancos pequeños son bancos que porque no operan con economía de escala. En el sentido, cuando hablamos de economía de escala, supongamos que si tú compras en volumen, si tú te asocias con 10 empresas, no es lo mismo que tú compres como si fuese una. Tú puedes comprar en mayor volumen, entonces tú puedes comprar más barato y tú puedes entonces ofertar a un precio mucho más competitivo. ¿Qué pasa? Cuando los bancos son grandes, tienen un gran tamaño, operan con economía de escala porque manejan mucho más volumen, entonces te pueden a ti ofertar quizás un préstamo a una tasa de interés mucho más atractiva. O, en todo caso, se torna un banco menos riesgoso y como consecuencia cualquier dinero que tú vas a colocar, a lo mejor te paga una tasa de interés mucho más bajita porque tú estás diciendo, yo te estoy dando seguridad. Correcto. Entonces, como te estoy dando seguridad, entonces yo me puedo dar el lujo de ponerte una tasa bajita. Ahora, un banco pequeño no tiene esa posibilidad. Entonces, ¿cuál es la atracción del banco pequeño para el ahorrante? Que sus productos son atractivos. Entonces, nosotros los seres humanos, que aparentemente actuamos sobre la base de la racionalidad, porque siempre apostamos a más que a menos. Entonces, cuando te dicen a ti, que es lo mismo que esos juegos Ponzi, piramidales. No te apures, que yo te doy a ti. ¿Cuánto? ¿Cuánto te da el banco? Te da un 8. No, yo te voy a dar un 20 mensual. Entonces, y a uno se le abren los ojos. Los ojos y tú comienzas, ay, oye, pero la hice. Muy atractivo. Tú lo que no, entonces, es como que nosotros los seres humanos nos metemos en una burbuja rápidamente. Entonces comenzamos a pensar, mira, entonces si yo me gano 1 millón y después me gano otro, y entonces, y le dice al amigo, y después el amigo le dice al otro amigo, y cuando tú vienes a ver,
se rompe esa cadena y alguien se quedó. Los bancos pequeños, por sus características, tienen esa situación, un producto atractivo, pero generalmente son riesgosos. Son riesgosos, entonces se da esa situación. Y eso es parte de la dinámica que se da de la competencia, pero eso es lo que ocurre, básicamente. Don Antonio, estuve viendo el testimonio de una de las ahorrantes de Banca América que contaba a un periódico nacional que su esposo le había advertido en diciembre que este banco tenía problemas porque le hizo un depósito y tardaron 8 días para pagarle. Entonces, ¿cuáles pueden ser indicadores para los ahorrantes de que un banco está presentando una situación sospechosa? Yo no espero 8 días, yo al día 2 ya estoy... Claro, mira, en primer lugar, cuando te ofrecen productos con tasas muy atractivas, incluso por encima de la rentabilidad promedio. Entonces ya tú dices, bueno, tú haces así, haces un stop, déjame tener un poco más de cuidado. Pero también la otra parte de la moneda es que se retrasan muchas veces los pagos de intereses que te puedan poner, que te puedan pagar. Entonces ya tú dices, no es posible porque ya los bancos hay criterios y hay indicadores que te dicen en 10 días, en promedio, un banco te otorga un préstamo cuando tú eres un buen cliente y además reúne un buen perfil. Entonces ya esos son indicadores que uno tiene que ponerse en alerta porque puede en cierta manera presentar cierta dificultad. Mira, generalmente, si hay un sector que está bien regulado, debe ser y es el sector financiero. Nosotros no dedicamos tiempos para ver en los periódicos los estados financieros de los bancos. Y eso están obligados a hacerlo. Sí. Y lo hacen. Entonces, cuando tú agarras el periódico y dices, hay demasiado papel. Pero yo les digo a todos aquellos que tienen inversiones en bancos que vean todo cada 6 meses, que cada 6 meses están obligados a publicar sus estados de resultados, que revisen cómo anda el banco donde usted tiene sus recursos. Yo recuerdo que en plena crisis del año 2009-2010, con la famosa quiebra de Lehman Brothers, a mí por curiosidad, yo siempre reviso y estoy suscrito a varios periódicos desde que era estudiante, y revisé el estado financiero de un banco importante de la República Dominicana. Y cuando reviso, en la parte de inversiones, te digo, inversiones en Lehman Brothers. Y yo dije, bueno, quebró Lehman Brothers. Entonces, pero tenía que publicarlo. Y quizás pocas personas se dieron cuenta de eso. Entonces yo creo que nosotros tenemos, que eso es parte de nuestra educación financiera, que hay mucha limitación en la República Dominicana, tenemos que acostumbrarnos a eso. Pero no hay nada más aburrido que leer una cosa de esa. No. Pero es que tú vas a temas muy importantes. Tú dices, estado de resultados. Y eso se hace un hobby. Porque tú dices, déjame ver quién está mejor, quién gana más. Entonces, pero mira, tal banco está ganando más. Entonces tú dices, pero espérate, este banco le está yendo bien. Y puede ser un mecanismo que cambie tu decisión de inversión. Mira qué interesante. No es que tú vas a leer toda esa documentación, ese tipo de cosas. No. Tú lo haces mucho más atractivo para ti, ¿verdad? Claro. Entonces tú dices, déjame chequear esto. No, pero oye, mira. Y entonces tú lo haces un juego. Tú dices, ¿cuál banco gana más? Y va aprendiendo. Eso es muy importante. En ese sentido, así uno se da cuenta de muchas cosas. ¿Por qué? Porque en los pequeños detalles, en las pequeñas palabras que están, tú no te... Y todos nosotros, cuando firmamos el recibimiento de una tarjeta de crédito, nos ponen a firmar un contrato y son muchas letras pequeñas. Un contrato como de 10 páginas. De 10 páginas. ¿Verdad? Entonces tú no sabes qué estás firmando. Antonio, me voy a permitir salirme un poquito del tema de Banca América. ¿Cómo no? Porque me gustaría saber su opinión de las criptomonedas y el futuro de la economía como la conocemos ahora. Tú sabes que el tema de la criptomoneda, llegó para quedarse. Eso llegó para quedarse. Eso es parte de la disrupción de estos tiempos. Las transformaciones tecnológicas. Por ejemplo, tú no puedes negar la facilidad que te da el blockchain como un mecanismo, en este caso, de un gran sistema de contabilidad descentralizado. Y eso, al margen de la criptomoneda, eso es una tecnología que llegó para quedarse.
Ahora, el tema de la criptomoneda, que todavía no cumplen las funciones de dinero, porque para cumplir la función de dinero tiene que ser un mecanismo que claramente sea y se use esa criptomoneda como un medio de intercambio. Entonces hay mucha dificultad. Tú puedes comprar algunas cosas, pero no todo el mundo asimila eso. Entonces, lo que se ha convertido la criptomoneda es una especie de activo especulativo. Y hay que tener mucho cuidado con respecto a eso, porque claramente ahí no hay nada que respalde ese tipo de activo. Porque hasta ahora incluso los bancos centrales lo que están tratando es de crear una especie de moneda digital con un respaldo precisamente del Banco Central. Eso lo va a hacer ya este año la Reserva Federal de los Estados Unidos. Ya incluso el Banco Central Europeo está haciendo estudios para tratar de crear una moneda digital europea. ¿Por qué? Porque al final, aunque la gente lo ve muy lejos, pero se ha mantenido desde el 2009, eso le ha quitado capacidad de emisión a los bancos centrales. Porque hay mucha gente que usa la criptomoneda y la utiliza sencillamente como medio de atesoramiento, claro, como medio incluso de estafa, como también mecanismo de inversión inclusive. De inversión y también de lavar dinero, porque la información está encriptada. No es lo mismo cuando tú haces y sacas tu tarjeta de crédito, la pasas y compras, toda esa información de Antonio Siriaco va a un servidor central. Entonces, ese servidor central me guarda muchas informaciones. Lo más probable, entonces la Dirección General de Investigación me está dando seguimiento y yo no sé. Pero cuando voy a un sitio y compro, toda mi información aparece allí. Ah, pero estuvo en tal sitio y la gente me está dando seguimiento. Pero eso no pasa con la criptomoneda. La criptomoneda, por sus características de encriptación de la información, porque son números larguísimos, alfanuméricos, porque las informaciones se empaquetan en una especie de bloque y entonces hay todo un proceso de minería de información, que son muchas computadoras que están conectadas, consumiendo mucha energía, de gente que invierte en países, por ejemplo, donde la energía es barata, en el caso de Ucrania, que, ¿verdad?, hay muchas empresas de minería que consumen mucha energía y la energía es barata. Y uno de los problemas que tuvo Ucrania fue porque creo que aumentó el precio de la energía. Todo eso generalmente ha hecho que este proceso la gente lo vaya poco a poco asimilando, pero todavía no se puede decir que es un mecanismo de intercambio para que tú puedas comprar y vender claramente, sino que la gente lo utiliza como un mecanismo de especulativo. Se ha derrumbado, es muy volátil, pero en cualquier momento eso también, así como bajó, sube. Generalmente cuando los precios están muy, muy, muy bajitos, el que tiene plata es el mejor momento para comprar. Porque tú puedes atesorar y si tú no tienes ningún tipo de dificultad, tú puedes decir, bueno, déjame yo y lo va guardando ahí y cuando eso suba, entonces... Doctor, me voy a ir a otro tema, nos quedan 2 minuticos. No, ¿cómo no? Pero no quiero dejar de hacerle esta pregunta. La persona que tenga en este momento un dinerito, sean 100,000, sea un millón de pesos, en una situación como en la que estamos, en la que todavía estamos saliendo de la pandemia y todo esto, ¿qué es lo más recomendable? ¿Que invierta en algún tipo de activo, que los meta simplemente al banco o que los guarde debajo del colchón? Mira, los activos, en este caso de financiero, un certificado, obviamente que ya van a mejorar su rendimiento. El mismo hecho que las tasas de interés están muy altas o van a estar muy altas en los próximos meses por la política monetaria, una política monetaria restrictiva. El Banco Central ha venido incrementando su tasa de política monetaria, es una tasa de referencia. Eso va a influir en un incremento en la tasa de interés activa y pasiva. Entonces, todos aquellos que van ahora a buscar un préstamo no es recomendable porque le va a salir mucho más costoso. Ahora, todo aquel que va a hacer una inversión en un certificado del Banco Central, lo más probable que va a recibir un rendimiento por encima quizá del 10 o del 11%.
¿Por qué? Porque en los periódicos ya están saliendo que el banco está colocando a sectores institucionales certificados a un 8. Eso significa que cuando te lo coloquen a ti, lo más probable, te van a dar un 10 o un 2. Entonces, eso es una buena inversión en ese sentido. Muy bien. El doctor Antonio Siriaco, muchísimas gracias Siempre por a ustedes, acompañarnos. siempre a ustedes. Y aquí siempre bienvenido. Karina. Muchas gracias. Alex, nos toca Nos fuimos. despedirnos, se acabó el tiempo. Y mañana es viernes. Ahí sí, no se diga más, señores. Bye bye. Hasta mañana.